Muy buenas noches amigos y amigas de Universo Radio. Estamos como todos los jueves transmitiendo en directo su programa Resolviendo Dudas. Todas aquellas dudas, todas aquellas preguntas que nos llegaron a través de la página oficial de Universo Radio, que es www.universoradio.jindofree.com, y por la página oficial de Universo Esotérico, que es www.universoesotéricomexico.com. Muy buenas noches, Iris Dara. Otro jueves más de Resolviendo Dudas. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos están escuchando y gracias por la respuesta que hemos tenido porque sí nos han estado mandando sus dudas y sus inquietudes. Y bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo en directo por varias plataformas. Nos pueden escuchar a través de Universo Radio, a través de Universo Esotérico, a través de YouTube y también de Facebook. Así es que síganos mandando todas esas inquietudes que tienen acerca del mundo esotérico, ocultista, paranormal, de todo lo que quieran saber. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a este programa para contestar varias preguntas que nos llegaron en relación a la sangre en los rituales. Y bueno, pues todo esto va a estar contestado en base a nuestra experiencia y a nuestros conocimientos que Universo Esotérico tiene desde hace muchos años. Preguntas que están muy relacionadas unas con otras, como por ejemplo nos preguntaban, ¿qué sucede si le doy de beber de mi sangre a otra persona? Otra pregunta fue, ¿qué tan poderosa es la sangre en los rituales? Otra pregunta fue, ¿qué sangre se utiliza como ofrenda en los rituales? Como podrán observar, todas estas preguntas están relacionadas unas con otras referente al tema de la sangre, en el esoterismo, en los rituales. Y se nos hizo muy importante abarcar este tema porque hay falsas creencias del cómo se debe de utilizar la sangre en todos los actos mágicos, basado en nuestro criterio. Y bueno, pues me gustaría comentarles en relación a la práctica del uso de este vital líquido en la antigüedad. De esta práctica ritual se ha escrito mucho y probablemente entre más información obtengamos de fuentes históricas y antropológicas, pues más se va a tener conocimiento y más se va a escribir sobre el tema. La sangre es el alimento divino por excelencia, al menos esto es lo que se dice en diferentes culturas antiguas. Se decía que los dioses se alimentaban de la sangre que obtenían de los sacrificios que los hombres le ofrecían. En las religiones mesoamericanas, los dioses necesitaban ser alimentados. Si no reciben alimento, se decía que pierden su poder e incluso podían morir, aunque tenían la capacidad de volver a renacer. Entonces ahí es donde entraba el sacrificio humano, que era una práctica ritual difundida en toda Mesoamérica, desde la época preclásica hasta la llegada de los españoles. En aquellos tiempos existían los testimonios de algunos conquistadores que presenciaron sacrificios humanos. Y bueno, y también existen textos en donde hay muchas descripciones pormenorizadas de este tipo de prácticas. En este tipo de escritos o de códices que existen, bueno, pues hay muchas piezas claves para el conocimiento de la cultura mexicana, en donde un fraile que se llama Fray Bernardino de Sahagún, él narra toda la historia general de las cosas de la Nueva España, pero también de todos los ritos de sangre. Fíjense que paradójicamente, en aquellos tiempos los misioneros españoles hablaban de sacrificios humanos entre las culturas mesoamericanas como un acto de barbarie, pero ellos a su vez adoctrinaban a adorar a un Cristo ensangrentado y cruelmente clavado en una cruz cuya sangre sirvió para salvar a los hombres. Pero también hay que entender que uno de los elementos claves para entender la práctica del sacrificio humano en aquel tiempo es que la sangre
no solo sirve para alimentar a los dioses, sino también lo veían como para fortalecerlos y regenerarlos. Quiero que entendamos que para el organismo la sangre es vida. No hay nada más rico que ese líquido. Los aztecas lo sabían porque cuando alguien se desangraba, pues obviamente moría. Dentro de la cosmovisión azteca se decía que era fundamental ofrecer la sangre para continuar el ciclo vital, porque al ofrendarla daban vida. O sea, nadie se salvaba de darla a los dioses. En aquel tiempo, la gente común del pueblo solía obtener sangre de sus orejas, de la lengua, de la nariz o de los brazos y la depositaban en hojas de papel amate que posteriormente eran llevadas a los templos como ofrenda a sus dioses para que hicieran ciertos beneficios al pueblo o a la gente en particular. Casi en todas las religiones destaca el uso de la sangre en los ritos, pero por desgracia hay historias terribles de sacrificios con sangre. El principal problema con el antiguo uso de la sangre en algunos rituales de magia era que se utilizaba casi siempre en cantidades muy excesivas, y para conseguir esas cantidades pues era inevitable tomarla de participantes involuntarios. ¿A qué me refiero? Bueno, en esos entonces eran o animales o incluso personas. Y pues esto estaba mal, estaban muy equivocados. La sangre, cuando se utiliza con las palabras adecuadas, los rituales, las yermas, la fase correcta de la luna, por ejemplo, bueno, pues sin duda agrade una gran potencia al procedimiento, pero si se usa la sangre de una víctima involuntaria, los resultados pueden salirse del control y hacer una gran cantidad de daño. La regla más importante para el uso de la sangre en la magia es que debe ser tu propia sangre la que utilices. La persona que hace un hechizo con sangre o la realización de una ceremonia o un conjuro es quien tiene el poder y por lo tanto esa persona es la que tiene la sangre más poderosa en ese momento y no debe tener miedo de derramar unas cuantas gotas. La sangre de nadie más será más efectiva como la sangre de la persona que está realizando magia. Por lo tanto, la sangre del brujo se puede usar en un ritual a distancia a favor de otra persona. De igual manera, en un ritual puedes utilizar la sangre del beneficiario de dicho ritual para potenciar su poder, en el entendido pues, de que la sangre es un fluido muy especial y que representa la expresión del cuerpo etérico. Desde un punto de vista espiritual, la sangre expresa el pasado evolutivo del hombre, pues lleva grabado a nivel vibratorio lo creado a través de su pensamiento, su palabra y su acción. El proceso de grabado vibratorio de pensamientos, acciones y palabras en la sangre se da gracias a la interrelación y compenetración del cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo vital o doble etérico. El cuerpo astral, tras recibir las emanaciones del cuerpo etérico, las transmuta y las manifiesta en la sangre, por lo que se dice que esta es la manifestación material del cuerpo etérico. Este tema de la magia con sangre o de la sangre es muy importante, pero pocas cosas tienen un simbolismo tan poderoso como la sangre. La sangre evoca tanto la vida como la muerte, la unión como el confrontamiento, el linaje, la fertilidad, los sacrificios y muchos eventos relacionados con el hombre y su cultura desde el principio de los tiempos. Recuerden que la sangre es un fluido que a un nivel vital sustenta a la persona y le permite descargar lo que no le sirve, y a un nivel espiritual le permite conectar con la respiración, que este es el puente de la unión de la personalidad y la conciencia. Recuerden también que al inhalar fluimos hacia adentro para conectar con nuestro interior, y al exhalar volvemos a las relaciones del mundo exterior, permitiéndonos así vivir en el mundo interior de las imágenes y el mundo exterior de los seres vivos. Hay que tener también en cuenta cuál es la función de la sangre en los rituales. Recuerden que la sangre, su función es el valor energético que tiene esta
para determinado ritual. También nos podrían preguntar cuál es su significado esotérico. Bueno, un significado esotérico como tal la sangre no lo tiene. Lo que tendría acaso es un sentido esotérico. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Para qué la vamos a utilizar? Entonces, la sangre, recuerden que es tan solo la vestimenta del alma. La sangre es el vehículo del alma y el alma es el nombre de la energía vital, que es la vida. Ley universal que dice que todo lo que está vivo posee latido y todo lo que late está vivo. Bueno, y ya después de esta breve introducción que dimos acerca del tema de la sangre, vámonos ahora sí con las preguntas que nos hicieron, que dice que ¿qué sucede si le doy de beber de mi sangre a otra persona? Primeramente, miren, el cuerpo humano está preparado para contener sangre, sí, pero solo a través del sistema circulatorio. De forma ingerida o por vía oral puede causar graves daños y provocar reacciones altamente tóxicas, hasta el grado de llegar a provocar una sobredosis por su alta cantidad en hierro que el cuerpo humano no está preparado para procesar a través del aparato digestivo. Así es que en un ritual, bueno, hay muchos textos que luego podemos encontrar en YouTube, en libros y todo, que dice que sí se puede ingerir la sangre, pero no, es muy peligroso. Hay rituales que a lo mejor sí lo podemos hacer, pero son microdosis. Y tienen que ser rituales súper específicos y en casos muy extremos. Pero obviamente en estos programas no vamos a decir cuáles ni para qué, ni les vamos a dar fórmulas absolutamente de nada, porque ya les hemos dicho en otros programas que tiene que haber mínimo una preparación previa de saber manejar energías, de saber manejar elementos para hacer magia. Y aquí solamente estamos respondiendo ciertas preguntas acerca de la sangre. Y de nuestro amigo que nos preguntó qué sucede si le doy de beber de mi sangre a otra persona, pues yo diría que sucede que le vas a intoxicar a la otra persona. Entonces no es recomendable porque mucha gente cree que a lo mejor es lo ideal para enamorar a alguien. Lo usan mucho en ese tipo de rituales, para enamorar, para atraer, para dominar y ese tipo de cosas, pero no se recomienda darlo ingerido a nadie. Evidentemente es un tema que hay que tener todas las precauciones para tener la conciencia de saber utilizar la sangre en los rituales, porque podemos encontrar textos, podemos encontrar incluso recetas que nos piden grandes cantidades de sangre y a nuestro criterio pensamos que no es necesario esto. Todo debe ser dosificado y hay que utilizar la sangre de forma correcta y sobre todo también, como les mencionaba hace un momento, darle el valor energético a esa pequeña cantidad de sangre para lo cual lo vayamos a utilizar. Recuerden que es un elemento muy poderoso que nos puede dar muchos beneficios, pero siempre y cuando tengamos la conciencia de lo que estamos haciendo, qué elementos también le vamos a aportar o lo vamos a reforzar a la sangre para el objetivo que vayamos a querer cumplir. Entonces, yo sí les pediría que omitieran esos textos hoy en día, porque estamos en otra actualidad. Todos los textos antiguos y todas las referencias que tenemos respecto a rituales de sangre, pues ya no se adecúan a estos tiempos que estamos viviendo. Hoy tenemos que hacer una magia moderna, una magia actual, de acuerdo a lo que estamos viviendo, ¿no? Así es. Y reitero, la sangre es algo muy poderoso, tanto como sustancia física que da la vida, como instrumento tangible para trabajos psíquicos y de brujería, porque la sangre es la expresión del yo, la expresión de nuestro ego. Por eso es lo que decía Omar, o sea, no tiene tanto un significado, sino un sentido. Y aparte es como cualquier cosa que nosotros activamos mágicamente. Así sea
la sangre o una manzana, las dos cosas se tienen que activar con una intención, con un propósito, la visualización, con el ritual, hacia dónde queremos encaminar esa energía. Es lo mismo tanto en otros elementos como con la sangre. Sí, es que se ha manejado este tipo de situaciones y normalmente en pactos de sangre a nivel filosófico, satanista, se manejan este tipo de situaciones, pero yo creo que hoy en día los pactos son otra cosa y el utilizar la sangre es un acto que requiere mucha conciencia y hay que saberlo hacer. Pero yo siento que se ha desvirtuado eso de los pactos, ahorita que lo mencionas, porque en la antigüedad las dos partes que quedaban en algo, como en una promesa, un compromiso, como un pacto de palabra, se cortaban las palmas de la mano, las estrechaban y era como el cierre de ese trato. Pero ahora se ha desvirtuado que es el derramamiento de sangre el que hace que uno haga un pacto. No, antes era como una señal de compromiso, de comprometerse, pero ahora creen que es otra cosa. Claro, y ya nos metemos a otro campo más escabroso, como es el sacrificio. Podemos ver diversos sacrificios que se utilizan para derramar sangre y para que esa sangre, entre comillas, sea una ofrenda a una entidad o a una energía que te va en determinado momento dar ciertos beneficios o va a cumplir aquel pedimento que tú estás haciendo a través del ritual. Si nos remontamos nuevamente a lo que hice alusión, a cómo utilizaban la sangre en épocas antiguas, pues aquí no vemos nada que digan que era para que nos dieran algún beneficio, sino que en la antigüedad nos dicen que era para alimentar a los dioses y que siguieran vivos. Entonces, eso era algo importante. Y aquí lo utilizan, ya transquiversan muchas situaciones de que si yo te doy sangre, tú me tienes que dar esto. Entonces yo creo que ahí ya hay una discrepancia entre lo que era la antigüedad y lo que se empezó a pensar que podíamos obtener con ese derramamiento de sangre. Sí, en la actualidad ya no es necesario eso, no sirve para nada. Lo que sí sirve es ofrendar unas cuantas gotas de nuestra propia sangre, pero cuando nosotros estamos haciendo un ritual, lo estamos pidiendo a nuestro nombre o a nombre de otra persona, porque estamos ofrendando nuestro propio poder, nuestra propia esencia. Ese es el significado real de trabajar con la sangre. En brujería creo, Iris Dara, que ya se ha perdido mucho este uso práctico a través de los rituales de utilizar la sangre del brujo. Aquí en el universo esotérico sí lo seguimos haciendo, pero son en rituales muy contados que obviamente pues requieren de esa fuerza, de esa energía y sobre todo de ese significado que pueda tener la sangre, ese valor energético que le tenemos que dar al momento de utilizarla. Sí, y bueno, yéndonos también a las otras preguntas que nos hicieron de qué tan poderosa es la sangre en los rituales y qué tipo de o qué sangre se utiliza como ofrenda en los rituales, bueno, ya lo mencionamos, que es la sangre de nosotros, los que estamos haciendo sí. Los rituales o el interesado, el beneficiario de ese ritual. ¿Qué tan poderosa va a ser? Va a ser muy poderosa de cómo la vas a cargar de todo ese valor energético. Qué tanta fuerza, qué tanta intención, qué tanto conocimiento tienes tú para activar y darle el valor energético a esa sangre para que se adecue al ritual
y te pueda dar el resultado. Sí, recuerden que en la magia es un sistema sustentado sobre el manejo de energías, cuyos principales agentes estructurales son el emisor del ritual, el beneficiario del ritual y el destinatario del ritual, si es que lo hay, y también las entidades espirituales involucradas, porque todos los que hacemos rituales invocamos ciertas energías externas. Algunos no lo necesitamos, algunos sí, pero eso depende de lo que estemos haciendo. En las representaciones donde pondremos unas pocas gotas de sangre serán cuando el beneficiario, ya lo había dicho, y el destinatario del ritual sean la misma persona. Es decir, cuando el consultante nos mande a hacer algo para él mismo y nada más. Así es muy importante que a veces sí utilizamos, como lo refiere Iris Dara, sangre del mismo consultante para que actúe como un activador energético en el ritual para que obtenga ese beneficio. Sí, de su propia Pero son persona. salvo casos muy contados. Una cosa que sí les digo, no utilicen la sangre como un elemento constante en todos los rituales, porque yo creo que también en ese aspecto hay que tener un respeto. Y no siempre la sangre va a funcionar para todos los rituales. Así es, ni para todos los casos. La sangre será un elemento que implica la energía del consultante y que funciona como puente, nada más. Es un puente o canal para que el ritual llegue más pronto, más efectivamente. Pues lo que se persigue en la brujería son las representaciones. Por ejemplo, en la magia nosotros representamos lo representado y no nada más se usa la sangre, se puede usar el cabello, las uñas, un fetiche, otro tipo de cosas. Pero pues la sangre, como ya dijimos, que es símbolo de vida y representa la vida de esa persona, por eso se usa como este simbolismo, pero exactamente no se usa en todos los casos. Sí, claro, porque trae la información, esa sangre, la energía vital de la persona, y bueno, pues eso es lo que utilizamos. A veces con cabello es más que suficiente. Sí, y podemos utilizar muchos elementos, pero realmente también la intención o el valor energético, les vuelvo a repetir, que le den a cualquier elemento que quieran utilizar en un ritual de brujería, va a ser un factor determinante para que el ritual tenga éxito. Sí, así es que olviden eso de sangre de animales o de otras personas, eso ya no. Todo lo relacionado con sacrificios, estamos hablando de la antigüedad, déjenlo a un lado. Concrétense a hacer magia moderna. Estamos en otros tiempos, tenemos otros conocimientos. Aquellos conocimientos fueron referentes para darnos una idea de todo lo que se puede hacer en el mundo mágico. Pero hoy tenemos que evolucionar. No tenemos que seguir con actos de barbarie del pasado, que hoy tenemos ya ese conocimiento o esa sabiduría de saber realmente qué era lo que teníamos que utilizar y cómo lo teníamos que utilizar, porque como se los dije al principio, en aquellas épocas antiguas había se transquiversaba mucho la información. Los españoles creyeron que esos actos de barbarie eran prácticamente un matadero y eso no era la realidad. Nunca se detuvieron a escudriñar más allá del significado de la representación de un sacrificio humano. Sí, además, hoy en la actualidad algunas personas creen que todavía entre más sangre se derrame, es mucho mejor. Recuerden que el poder de la sangre también por sí mismo no va a hacer el trabajo. O sea, eso es un error. Voy a hacer un ritual y entre más sangre mejor para que se cumpla. No, eso no va a suceder. Así sea una gota, nosotros tenemos que dar, como en cualquier otro ritual, una orden, una intención, una visualización, el proceso mágico. Así que a mayor sangre eso no tiene nada que ver. Claro, más el golpe no es mejor. De voluntad del propio consultante. Ya hemos hablado en varios videos y el objetivo de por qué no funcionan los rituales y también cuál es la función de un consultante en los rituales
para que estos tengan éxito. Olvídense de las falsas creencias que un ritual lo va a resolver todo sin que ustedes hagan nada. No, tienen que concentrarse, tienen que dirigir la fuerza de su energía al elemento mágico utilizado, que en el tema de esta noche es la sangre. Así como activamos una vela, una planta, un cuarzo, de la misma manera tenemos que activar la sangre. No nada más es entre más cantidades que se derrame, más va a hacer efecto, no, de ninguna manera. Aquí en un ritual con 1 o 2 gotas es más que suficiente, pero aquí recuerden que el trabajo importante es el poder del brujo, su poder mental, su capacidad de dirigir la energía, la fuerza, la intención. Esa es la capacidad, que todos la tenemos, sí, pero algunos a lo mejor la desarrollamos más que otros. Sí, por supuesto. Y relacionar todo con la fuerza del brujo, con el consultante y con todos los elementos que vamos a utilizar en un ritual. Todo es un puente. Entre todas esas energías tenemos que construir un egregor para que ese egregor energético, a través del brujo, del consultante y de todos los elementos utilizados en el ritual, cumplan con el objetivo que estamos buscando en un ritual. Además, algo más muy importante que ahorita me viene a la mente y es interesante tratarlo también, es de que también la sangre se debe evitar para hechizos que consigan cosas mundanas o banales. La sangre yo la recomendaría para rituales o hechizos mucho más importantes, como por ejemplo cuando está la vida o la salud en peligro. Solamente, no para cosas tontas, ni caprichos, ni nada de eso. Así es. Muchas veces, no voy a ahondar en este tipo de tema porque pudiera ser mal utilizada la información, pero déjenme decirles que a nivel de rituales oscuros, una sangre común no sirve. Se tendría que utilizar otro tipo de sangre para otros objetivos. Son temas un poquito escabrosos, pero sí, como lo dice Irisdara, cuando en un ritual de magia utilizamos la sangre, siempre va a ser para un beneficio, siempre va a ser para algo positivo, porque cuando estamos del otro lado, del lado oscuro, y queremos utilizar la sangre para rituales destructivos, ese tipo de sangre no va a funcionar. No, y además, obviamente, cuando la magia es destructiva, pues ahí ya no hay, ya no hablamos ni de ética, o sea, si el objetivo es destruir, nos vamos a agarrar de lo que sea y las cantidades que sea y de quien sea y como sea. Pero ahorita el tema pues no es ese, ¿verdad? Sí, ahorita el tema es que le den el respeto, que le den el valor, que le den la función energética que representa la sangre en un ritual y que no empiecen a hacer tonterías de derramamiento de sangre por conseguir algo a través de un ritual, a lo mejor muy superfluo, como es un ritual de amor o un ritual de abrecaminos o de magnetismo, porque pues la verdad a mí se me hace un poquito... Es demasiado. Sí, es demasiado para hacer este tipo de cosas. O sea, la sangre es algo tan sagrado que, como ya le dijimos al principio, hay que resguardarlo lo más que se pueda. No es cosa de juego, es nuestro líquido vital. Y no solamente físico, sino también a nivel espiritual. Así es que hay que utilizarlo de manera sabia. Y si lo van a utilizar, pues prepárense para hacerlo. No lo hagan por hacerlo, ni sigan recetas que ni siquiera entienden. Y bueno, pues espero que hayan quedado resueltas todas estas dudas en relación a las 3 preguntas que nos llegaron referente al tema de la sangre. Y bueno, pues nada más reiterar que tengan la precaución, pero también el conocimiento cuando cada uno de ustedes pretenda o quiera utilizar la sangre en un ritual. Así es que bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado
esta noche de jueves en este programa Resolviendo Dudas. Los invitamos a que nos sigan mandando sus dudas o sus preguntas para ser resueltas en este espacio aquí en Universo Radio. Bueno, amigos, pues que tengan una excelente noche y nos escuchamos el próximo jueves. Una excelente noche para todos.